Cosas de asociaciones. Ahora que estamos otra vez con la jornada escolar, no me queda claro. Según los datos, ¿qué es mejor? ¿La jornada partida o la jornada continua? Muchas gracias. Tema difícil. Difícil, espinoso y que siempre todos los años genera muchas polémicas, ¿no? Hombre, responder a la pregunta así, tal cual es de las dos mejor, es complicado, porque hay que tener en cuenta muchísimos factores. Y de hecho, la posición de la Federación siempre ha sido que ninguna de las dos jornadas es la más adecuada para los menores. Y además también hay que tener en cuenta las edades. No es lo mismo un niño o una niña de infantil, de primaria o de secundaria. Ni su forma de actuar ante los tiempos escolares, ni sus biorritmos son los mismos, ¿no? Lo que sí podemos decir es que en la Comunidad de Madrid llevamos ya varios lustros con el proceso de cambio de jornada, y los defensores de la jornada continua, que son los que proponen el cambio, porque la que teníamos inicialmente era la partida en todos los centros de primaria, han argumentado durante muchísimo tiempo las mejoras de la jornada continua en cuanto a rendimiento escolar y en cuanto a una serie de indicadores. Esto no se ha visto reforzado por la realidad. Es verdad que hay informes y estudios que aportan ventajas en este campo del rendimiento respecto de la jornada partida, porque se acerca más a los dos picos de actividad que tienen los menores, ¿no? Un pico a mitad de la mañana y un pico a mitad de la tarde. Si bien es cierto que no existen estudios que digan lo contrario, es decir, que esto se ajusta o los rendimientos se han aumentado hacia la jornada continua. Pero lo que podemos decir es que en ningún caso estos estudios se pueden dar como definitivos, ni mucho menos, porque uno de ellos, el que más se suele utilizar y argumentar por los defensores de la jornada partida, se hizo en Galicia hace muchos años y la sociedad ha cambiado mucho, ha evolucionado, por tanto los datos ya los tenemos que poner un poco en perspectiva lejana. Y luego hay una experiencia piloto relativamente cercana, eso sí, en la Comunidad Valenciana, que hicieron un primer cambio con un número pequeño de centros, y los datos que la propia Consejería de Educación del gobierno anterior tomó de esa prueba piloto, pues le hicieron parar porque decía que se habían bajado los niveles de rendimiento. Yo, de todas formas, tengo que decir que en un año muy poco tiempo para afirmar las cosas ni a favor ni en contra, ¿no? De todas maneras, la Comunidad Valenciana cambió de gobierno y ahora ha cambiado también y ha abierto el proceso de jornada continua, con lo que esa prueba piloto no la han hecho en ningún caso. De todas formas, lo que nosotros tenemos que decir es que es verdad que en la Comunidad de Madrid hay zonas muy concretas que han apostado por la jornada continua, sobre todo la zona sur de Madrid y especialmente la zona este, y no ha habido un cambio relativo en cuanto a resultados. Es decir, siguen estando en los mismos márgenes de diferencia, en este caso por debajo, pero ya lo estaban con relación a otras zonas como la zona norte o la zona oeste, incluso Madrid capital. Y que hay barrios determinados, distritos determinados de Madrid que han apostado por la jornada continua en mayor medida, por ejemplo Villaverde o Vallecas, y tampoco eso les ha hecho salir de la situación de desventaja en resultados que en algunos casos se pueden hacer comparativamente con otros distritos. Luego, ¿qué quiero decir con esto? Que el cambio realmente no ha producido ese efecto maravilloso que los defensores del cambio de la continua le argumentaban a la jornada continua. Pero por contra tengo que decir que tampoco han empeorado con relación a cómo estaban. Es decir, no existe una base para que los de la jornada partida puedan decir, con los datos de la Comunidad de Madrid, oiga, pasar a la continua supone un descenso evidente de los resultados. Eso tampoco se puede decir. Lo que sí podemos afirmar es que no existen estudios concluyentes. Es una de las reivindicaciones que las organizaciones de padres y madres hemos hecho a la Consejería de Educación. Se niega a hacerlo, y aquí los problemas de la jornada no vienen tanto por este lado, que desde luego, ya digo, no permiten apostar por el cambio hacia la continua, pero lo que sí podemos dejar claro es que la jornada continua en las comunidades autónomas y en la Comunidad de Madrid, en los centros donde se ha impuesto, normalmente lleva asociado una serie de efectos que no son claramente de la jornada como tal, de lo que es en sí el desarrollo lectivo, sino que son efectos colaterales. Por ejemplo, la pérdida de comedores escolares, la pérdida de comensales,
La pérdida de actividades extraescolares, esto se ha visto en las comunidades autónomas donde apostaron hace muchos años también por ello, no solo en Madrid. Y estos son efectos no deseados. ¿Se podrían evitar y aún así tener la jornada continua? Por supuesto, se podrían evitar perfectamente si la administración invirtiera. Lo que pasa es que, como no invierte, cuando cerramos el centro antes no aparecen otras cosas. Simplemente el centro se cierra antes y nos vamos quedando con menos tiempo escolar y con menos capacidad de trabajo. Para el profesorado, obviamente, es mejor terminar antes. No es que hagan menos horas, pero las concentran y por tanto salen antes del centro educativo. Para algunas familias la jornada partida es buena y para otros lo es la jornada continua, porque en función de las necesidades personales y vitales, pues cada uno estará más cerca de unas y de otras. Los menores sufren más, sobre todo cuanto más pequeños son, con las jornadas continuas, porque la última hora de la mañana es demoledora y eso sí que no hay ningún dato serio que lo pueda contrarrestar. Ahora bien, la jornada de la tarde es más interesante un poco más tarde de lo que la tenemos habitualmente colocada, porque el pico de actividad empieza a ser importante cuando están saliendo del colegio. Es mejor la tarde que la última hora de la mañana, pero tampoco es el mejor momento. Lo que sí es verdad es que los chicos y las chicas que tienen apoyo y refuerzo escolar justo después de la jornada de la tarde se encuentran en el pico de actividad y es el mejor momento. Ese es el mejor momento. Por eso muchos padres dicen, ¿cómo es posible que me digan que mis hijos no aprovechan la tarde si cuando salen a las 4, a las 4:30 salen como motos? Claro, es que están subiendo en el pico de actividad de la tarde, ¿no? Y sin embargo, en secundaria, que hemos concentrado históricamente toda la mañana la jornada continua, es demoledora para los chavales porque los biorritmos de los adolescentes nos llevan a un despertar más tardío. Lo de las 8 de la mañana que se portan bien no es verdad, es que están dormidos porque ellos despiertan más tarde, ¿no? Entonces tendríamos que tener una secundaria que empezara más bien hacia las 10 de la mañana, 9:30, y que tuviera una jornada más normalmente más partida que continua. Otra cosa que sí que se tendría que tener en cuenta aquí es qué pasa con la posibilidad de jugar en los centros educativos con lo que la FAPA denomina la jornada flexible, que es una propuesta que hizo el año pasado en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para ver si podemos acabar de una vez por todas con este enfrentamiento que no conduce a nada. Y la jornada flexible lo que hace es demostrar que es posible que todos los centros tengan ambos tipos de jornada, con una zona central común entre los alumnos que están en una jornada y en otra para facilitar la organización de los centros, y que luego, en función de las necesidades de la familia, que es al final la que pide una u otra jornada, porque los docentes cuando piden el cambio lo que están pidiendo es continua para concentrarlo en la mañana, bueno, pues ahí lo que ocurriría es que permitiría que los centros tuvieran las dos jornadas dentro de su quehacer diario y podría compatibilizarlo, ¿no? Luego, evidentemente, existen otras posibilidades distintas que no es el pelearse para ver quién gana la jornada, ¿no? Lo que es verdad es que parece que poco a poco se va frenando el cambio y los centros que no optaron en los primeros años por el cambio ya cada vez optan menos, ¿no? Digamos que se ha estabilizado bastante y que estamos ahora más o menos en un 50-50, ¿no? Aunque no es cierto si nos vamos a cada barrio, cada distrito, cada municipio, porque ha habido sí distritos o municipios que se han quedado claramente todos en la partida y otros que han cambiado claramente todos a la continua. Y bueno, pues esto es un desequilibrio que la administración tendría que corregir, pero que no le interesa. Con un estudio. Cosas de asociaciones.